Tener misericordia hacia el crucificado. Es una conferencia del fallecido padre Cándido Pozo. En la encíclica Dives y Misericordia del Papa Juan Pablo II, en el número 7, existe una frase impresionante. El Papa escribe que Dios Padre nos invita a tener misericordia hacia su Hijo, hacia el crucificado. El Padre, por tanto, nos invita a que nos apiademos del crucificado. Hemos de mirar hacia el crucificado con ojos de misericordia y de compasión. Yo no puedo ser un espectador pasivo que, según una costumbre andaluza de la Semana Santa, alquila una silla para ver los pasos de las procesiones. No puedo ser, ante el relato de la Pasión, un turista curioso que ve pasar las imágenes dolorosas, sino que es necesario intervenir desde mi situación actual y tengo que sentirme protagonista también en la Pasión del Señor, porque en realidad soy protagonista culpable. Y porque soy protagonista culpable, tengo que reaccionar con una actitud de pena por lo que he realizado, de pena por mi propia responsabilidad, de pena porque tengo la culpa de los sufrimientos del Señor Jesús. Y con ese dolor y esa pena de tener la culpa de los sufrimientos del Señor Jesús, tengo que mirar hacia Él, y mirando hacia Él lloraré, seré compasivo de todo lo que le sucede, porque le sucede y en un corazón tierno ese dolor de Jesús tiene que producir compasión, pero mucho más tiene que producirlo en quien es culpable de cuanto Jesús ha realizado. Esto supuesto, tenemos que hacer una serie de reflexiones que nos hagan comprender cuál es nuestra auténtica situación frente a la pasión de Jesús. En primer lugar, yo no puedo olvidar que soy pecador. Y este es un punto de partida en el cual tengo que insistir con toda claridad. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que quien afirmara que no tiene pecado es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Pero más fuerte es que 2 versículos más tarde Juan no se limita a decir que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, sino que en el versículo 10 afirma que quien dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, tiene a Dios por mentiroso, y la verdad de Dios no está entonces en nosotros. Porque Dios dice que somos pecadores, y si Dios dice que somos pecadores, es verdad que somos pecadores. En la parábola del fariseo y el publicano, que Lucas conserva en el capítulo 18 de su Evangelio, desde el versículo 9 al versículo 14, Jesús presenta a 2 hombres, uno que delante de Dios se considera pecador, el otro que delante de Dios se considera justo. Y la parábola termina diciendo: os aseguro que aquel que se consideraba pecador bajó justificado y el otro no. El otro bajó rechazado. Solo el que se presenta delante de Dios como pecador, solo aquel es aceptado por Dios. El que se presenta delante de Dios como justo es rechazado por el Señor. Y este aceptar o rechazar solo tiene sentido porque responde a la realidad. Dios acepta al que se considera pecador porque toma una actitud verdadera que responde a la realidad. Por el contrario, rechaza a quien se presenta como justo porque su actitud no responde a la verdad, es falsa, no es correcta delante de Dios. El Concilio de Trento nos ha recordado una serie de verdades fundamentales en este tema. Impresiona que en la sesión sexta, capítulo 12, nos recuerde que Jesús, el Padre Nuestro, no lo escribió solo para los pecadores. Lo escribió pensando también en los justos.
Y el Concilio de Trento nos recuerda que el justo tiene que decir cada día el Padre Nuestro, y que es una voz humilde y verdadera, la del justo que cada día dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El justo tiene que decir con humildad y con verdad el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro Jesús incluyó una frase que el justo, también él, tiene que decir con humildad y verdad, porque cada día el justo es pecador y tiene que reconocer su pecado y pedir al Señor que se lo perdone, igual que él perdona a los que le han ofendido. Con humildad y con verdad, voz verdadera y humilde. Es curioso, Santa Teresa afirmó que la humildad es la verdad. Humildad es reconocer la verdad de nuestra situación de pecadores. La frase perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es verdadera, y la humildad consiste en reconocer la verdad de nuestra situación de pecado. Más tarde, en el capítulo 16 de esa misma sesión, el Concilio de Trento nos recuerda una frase de la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropezamos en muchas cosas. Todos tropezamos en muchas cosas. Hay mucho pecado en nuestras vidas cada día. Y es impresionante la definición del Concilio de Trento en esta misma sesión sexta, Canon 23, cuando define que el hombre, incluso con el auxilio de la gracia, no puede evitar todo pecado venial, al menos semideliberado, largo tiempo, a no ser que tuviera un privilegio especialísimo que la Iglesia solo conoce que haya tenido la Santísima Virgen. Nadie será tan soberbio como para pretender que a él le ha concedido el Señor un privilegio especialísimo que la Iglesia solo sabe que haya tenido María, la Madre de Dios. Podemos y debemos evitar en nuestras vidas el pecado mortal. Podemos y debemos evitar en nuestras vidas el pecado venial plenamente deliberado, hecho a ciencia y conciencia, pero no podemos evitar en nuestras vidas el pecado venial semideliberado, que es pecado porque es algo que podría evitar en concreto. Aquel caso en que se me escapó el pecado venial semideliberado, habría podido evitarlo si hubiera estado más atento, pero a la larga la psicología humana es incapaz de mantener tal grado de atención a lo largo de un periodo relativamente amplio. Es imposible mantener tal grado de dominio sobre sí mismo y de atención sobre la propia conciencia que el pecado no se deslice de modo semideliberado en mí. Podría evitarlo en este caso concreto si hubiera estado más atento, pero es imposible que yo esté siempre suficientemente atento para que el pecado no se deslice en mi alma. Pecado siempre en mi vida, pecado incluso en el hombre que se esfuerza por la santidad. Es impresionante en las vidas de los santos leer párrafos desgarradores de hombres que intentaban servir y amar a Cristo con todas sus fuerzas. Cuando San Francisco, en uno de los momentos culminantes de su entrega al Señor, cuando está en las más altas cimas de su propia santidad, afirma que no hay en la tierra un pecador tan grande como él, uno se queda perplejo al oír tales afirmaciones de sus labios. Y sin embargo, ¿en qué radica esta sensibilidad de un San Francisco? Todo es problema de agudeza de vista y de mayor luz de Dios. Cuando estamos en una habitación oscura, no distinguimos los objetos. Cuando tenemos un poco más de luz, descubrimos algo, pero poco. El refrán vulgar dice que de noche todos los gatos son pardos. No solemos distinguir matices. Solo cuando hay luz, mucha luz, comenzamos a descubrir matices de colores, detalles que de otra manera no percibiríamos. No es
totalmente conocida la experiencia de cuando un rayo de sol penetra en una habitación, descubrimos incluso el polvillo que está suspendido en el aire de la atmósfera. A mayor luz, más vemos el polvillo que hay en nuestra vida. El hombre miope poco ve, el hombre con gafas bien graduadas ve con toda precisión detalles que de otra manera no percibiría. Seamos conscientes que cuando vamos progresando en la vida espiritual no dejaremos de sentirnos pecadores, por el contrario, veremos más, nos sentiremos más pecadores, porque tendremos más luz de Dios y porque nuestros ojos serán más agudos. Pecadores, miserables. Pero en una segunda reflexión comprenderemos que porque somos pecadores y miserables, Dios tiene que comportarse con nosotros con misericordia. Efectivamente, es impresionante ir viendo las sucesivas definiciones de Dios que nos da la Biblia. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, en los labios mismos de Dios encontramos que Él se define a sí mismo. Yo soy el que soy. Él es el que es. Él es no una persona que tiene el ser, sino Él es el ser por antonomasia, el ser por esencia, el que posee la plenitud del ser. No solo el que tiene ser, sino el que es ser. Él es el ser, el que es, el ser ilimitado en plenitud. Pero con mayor finura el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos dirá que Dios es amor. Y parece que entonces se ha alcanzado la cumbre de la definición de quién es Dios y qué es Dios. Y es curioso, aprovecho la ocasión para decirlo, que al afirmar San Juan Dios es amor, no utiliza, una vez más, ninguna de las palabras griegas normales que significan amor, porque Dios no es ese amor humano, pobre, manchado, egoísta, que muchas veces no es más que el amor que las cosas nos roban a los hombres. Dios es amor de una manera plena, Dios es amor de un modo nuevo, Dios es agape, Dios es caridad, Dios es el amor que se da sin límites, el amor que no busca nada al amar y al darse, es el amor por antonomasia, un modo no humano de amar, un modo que supera todas las maneras como aman los hombres y como aman las criaturas. Pero, en realidad, como ese amor de Dios se vierte sobre la miseria de los hombres, en el fondo hay que matizar todavía para descubrir lo que es Dios, la definición que San Juan acuñó. Y habrá que decir con San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, que Dios es rico en misericordia, porque el amor de Dios no solamente es ese amor que supera el amor humano, sino es un amor misericordioso, porque cuando se vuelca hacia las criaturas, las encuentra llenas de pecado, llenas de miseria, nos encuentra pecadores, y el amor de Dios se vierte sobre nosotros a pesar de nuestra miseria, porque misericordia, como explica el Papa Juan Pablo II en la encíclica Dives in Misericordia, número 4, significa una potencia especial del amor que prevalece sobre el pecado y la infidelidad. Es una intensidad de amor que no se desanima aunque se le pague con ingratitud. Es una intensidad de amor que no se detiene ante la miseria que encuentra en su camino. Esa es la significación del término misericordia. Amor. Dios es amor, pero un amor tan intenso que no se detiene ante la miseria que le rodea, ante la miseria nuestra, ante la miseria con la que choca siempre que quiere verterse sobre nosotros, que no se detiene ante la propia ingratitud ni ante el propio pecado de los hombres. Pero, en tercer lugar, ese amor misericordioso se entrega plenamente a nosotros. Y entregándose plenamente a nosotros, se hace hombre. Dios se hace hombre por amor a los hombres. Y haciéndose hombre se hace vulnerable. Como explica la carta a los Hebreos,
capítulo 4, versículo 15, no tenemos un pontífice que no haya pasado por nuestras debilidades. Ha sido semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Ha sufrido, ha sido pisoteado, ha sido totalmente humillado y escarnecido. Impresiona leer en el profeta Isaías aquellas frases tremendas del capítulo 53, donde describe al siervo de Yahvé, al Mesías, pisoteado, escarnecido, destrozado. Y es impresionante, saltando de la profecía a la realidad, recorrer y desmenuzar lo que fue de hecho la pasión del Señor y encontrar en el momento último de su fallecimiento el cadáver de Cristo crucificado como un auténtico guiñapo de dolor, como algo totalmente destrozado, como un gusano, como algo que casi no tiene forma y figura humana. Cristo, hecho hombre, ha podido sufrir. Ha sufrido en su humanidad. Pero el gran misterio de Cristo hecho hombre que sufre por nosotros es que ese hombre que sufre es persona divina. Y hay una preocupación en la doctrina de la Iglesia a partir del Concilio de Éfeso, el año 431, no dividir a Cristo. No hay dos Cristos, no hay más que un Cristo que es persona divina, y en esa naturaleza humana que padece, el sujeto de la pasión es persona divina. Dios padece y Dios muere por mí, y estas frases son verdaderas. Pero sería una especie de nominalismo teológico explicar estas frases solo como modos correctos de decir. Ha comenzado un movimiento teológico recientemente que se conoce con la teología del dolor de Dios. Con este nombre está pasando a la historia de la teología. Es un movimiento complejo en el cual probablemente habría que distinguir dos líneas, una protestante y otra católica. Pero en la línea católica de este movimiento, el movimiento de la teología del dolor de Dios, hay una intuición muy profunda, y es que, dada la unidad de Cristo, teniendo en cuenta que no hay más que un solo Cristo, a la misma divinidad, el dolor de Cristo en la pasión no le es ajeno. Y esta afirmación puede parecer paradójica, pero por muy paradójica que sea, revela y apunta hacia un misterio insondable. No sabemos cómo explicarlo. Sin duda, Dios es infinitamente feliz y Dios es impasible. Pero a pesar de todo, Dios tiene una naturaleza humana, y los dolores de la naturaleza humana no le son ajenos, suceden en una naturaleza que es suya, y por tanto de alguna manera no le son indiferentes. No le es indiferente al Señor el sufrimiento de la pasión. Pero también la teología del dolor de Dios desarrolla un tema sobre el cual tenemos que reflexionar muy profundamente. Como nos recordaba el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, al condenar a la teología nueva, insistía en que la auténtica noción de pecado es que el pecado consiste en una ofensa personal a Dios. El pecado ofende personalmente a Dios. Y esa ofensa le llega a Dios. No es que le quite algo material, no es que le arrebate algo que Dios posea, pero sin embargo, aunque no le quita nada, es ofensa que ofende a su persona. Hay algo en Dios que yo no sé expresar, pero que no puedo decir ni significar más que con los términos con que la Biblia lo expresa y lo significa. La Biblia que habla de Dios que se entristece con el pecado de los hombres y que Dios que se alegra con su conversión. Dios tiene alegría y tristeza. Cuando el Evangelio de San Lucas expone las parábolas de la misericordia, dice que en el reino de los cielos, que en Dios mismo, en los cielos, en Dios, los cielos es un eufemismo judío para hablar de Dios, que en Dios hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos
que no necesitan de conversión ni de penitencia. Alegría en Dios, dolor en Dios por el pecado. Dios es inmutable, pero Dios no es apático. Y Dios no es apático. No podemos hacer una caricatura de un Dios apático, y el que Dios no es apático implica que Dios no es indiferente al pecado de los hombres, y hay algo en él que yo no sé explicar, pero que solo puedo expresar con las categorías de alegría y tristeza en Dios con mi pecado. Esto supuesto, teniendo en cuenta el dolor y el sufrimiento de Jesús en la pasión, que de alguna manera no le es indiferente a la persona del Verbo, porque esos dolores suceden en una naturaleza que es suya, teniendo en cuenta que el pecado que es causa de esos dolores también es algo que yo no sé explicarlo, pero que produce una realidad que solo puede ser expresada como tristeza en Dios, tengo que mirar hacia el crucificado y sentir una enorme pena de lo que he hecho. Y entonces tengo como último paso, como cuarta reflexión, que leer atentamente el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, y en el versículo 39, después de haber contado la lanzada que atravesó el costado y el corazón de Jesús, dice que con ello se cumplió otra profecía, según la cual mirarán al que traspasaron. Vayamos al Antiguo Testamento. Leamos en Zacarías el texto original de esa profecía, capítulo 12, versículo 10. Allí se profetiza que mirarán hacia mí a quien traspasaron, y plañirán como suele plañirse por el Hijo único, y se hará duelo amargo como suele hacerse por el primogénito. Cristo, Dios hecho hombre, ha llegado por amor a nosotros, por un amor misericordioso hacia nosotros, a una situación llena de dolor y de sufrimiento, hacia la cual es necesario tener compasión, es necesario tener dolor, es necesario tener misericordia. Pero sobre todo, tengo que mirar hacia ese crucificado yo, que soy el que lo crucificó. Somos nosotros los que le traspasamos, los que hemos de mirar hacia él. Mirarán al que traspasaron. Nosotros, los que traspasamos, miraremos hacia el crucificado. Y miraremos llorando, como se llora la muerte de un hijo único. Lloramos por la muerte y tenemos que hacer duelo amargo por él, como se hace por un primogénito, por el heredero. Tenemos que llorar, tenemos que lamentar lo que hemos hecho. Solo llorando y lamentando lo que hemos hecho. Solo mirando al traspasado, nosotros que somos los que le hemos traspasado, mirándole, llorando y lamentándolo, solo así tenemos misericordia hacia el crucificado. El Padre nos invita que tengamos misericordia con respecto a su Hijo, el crucificado. Tengamos misericordia, lloremos. Pero quien llora no puede tener meras lágrimas de ocasión que se secan inmediatamente y desaparecen, se enjugan y se olvidan, sino quien llora de verdad tiene que cambiar de vida y comportarse de manera que en adelante no ofenda de nuevo, no mate de nuevo, no crucifique de nuevo al Hijo, que no vuelva a traspasar a ese Hijo, y por tanto será necesario un estilo nuevo de vida que vaya procurando en cada momento evitar todo aquello que pueda ser llaga sobre el corazón del Señor. Solo así es como se tiene misericordia con el crucificado. Finaliza en Radio María esta conferencia del sacerdote jesuita español ya fallecido, el padre Cándido Pozo, titulada Tener misericordia hacia el crucificado.